Bienvenidos a otro episodio de Hablando con Papá. Esto es esta serie de charlas, de conversaciones que tengo aquí con mi padre en la carne y también mi padre espiritual, el pastor Carlos Jiménez. Gracias por tomar el tiempo, pa, por estar aquí con nosotros. Y en el día de hoy queremos hablar de este tema de cómo depender de la provisión del Padre. Y esto se puede aplicar de muchas maneras. Se aplica a cómo depender de la provisión de Dios en nuestras vidas, conocerlo a Él como Padre, que en la última charla que tuvimos entramos en ese detalle, conociendo a Dios como Padre. Y una de las responsabilidades de ser un padre es la provisión. Entonces, ¿cómo podemos depender de Dios como un padre para que Él nos provee todas las cosas? Qué bueno que podemos estar juntos. A mí me fascina, me encanta este setting de que podemos hablar y conversar de una manera relajada, pero temas que trascienden nuestras vidas, porque nuestro Dios es nuestro Padre. Y creo que lo podemos expresar o lo podemos enfocar de dos maneras. Voy a comenzar con la primera. Creo que cuando uno mira el concepto de la creación, y no solamente el concepto de la creación, sino el tiempo y la forma y los procesos que Dios hizo en cada día de la creación, nos dan a entender a nosotros una tremenda realidad. Y la realidad es que antes de Dios crear al hombre y después de crear al hombre, hizo dos cosas. Lo primero que Dios hizo fue que antes de crear al hombre, Él creó todo lo que el hombre iba a necesitar. Así que como padre, yo creo que Dios diseñó todo antes de crear al hijo, que era Adán, antes de haberlo traído a la existencia en la tierra. Dios establece todas las cosas. Y yo creo que ahí hay un punto muy específico, porque en el diseño de Dios, lo que Dios quería era que el hombre y su hijo no estuviera detrás de la provisión, sino detrás de la asignación. Y cuando nosotros como hijos de Dios estamos detrás de la asignación, siempre los recursos del cielo y todo lo que Dios ha creado será como el campo magnético, será como la ley de la gravedad. Van a venir hacia nosotros porque estamos caminando en ese concepto. Qué lindo. Creo que lo que dijiste es muy importante porque hay gente que espera las cosas de Dios. Me recuerdo del libro de Santiago, donde la palabra de Dios nos exhorta a pedir sabiduría y el Señor nos dará esa sabiduría sin límite, sin medida. Pero que si una persona le pide algo al Señor y no lo hace con fe, no debe esperar recibir nada de Dios. Y cuando hablamos de fe, estoy hablando de una certeza que viene de una identidad. Entonces, lo que estás diciendo tiene mucha verdad en el sentido de que si el hombre no tiene en él la seguridad que es hijo de Dios, no debe esperar la provisión de Dios en su plenitud cuando está detrás de cumplir su asignación. Hay gente que trata de cumplir su asignación en sus fuerzas y cuando lo hacemos de esa forma, no hay espacio para que Dios meta su mano ni su dedo para proveer las cosas que nosotros necesitamos. Y aún hablando de Adán, me recuerdo a la persona de Cristo, porque Cristo, antes de que todas las cosas fueran hechas, la palabra nos dice que todas las cosas fueron hechas a través de Él, por medio de Él y para Él. Dios también, mirando a su Hijo Jesús, decidió darle el reino de lo que es el mundo creado y decidió crearlo antes de manifestarlo aquí en la tierra. Y eso es una de las responsabilidades muy importantes que tiene el Padre. Claro, y por eso dice que Jesús, el Cristo en hebreo, lo dice de una manera muy poderosa. Dice, y era heredero de todas las cosas, por el cual fueron creados el universo. Entonces, ¿cómo tú puedes heredar algo que no existe? Porque Él no heredó, o nuestra herencia no tiene que ver mucho por lo que nosotros recibimos o por lo que tenemos, sino por lo que somos. Amen. Él era hijo. Y aunque no hubiera nada en la existencia todavía, en la secuencia de la narración bíblica, él ya era heredero. Sí. Y lo más poderoso
cuando uno mira la narración bíblica en Génesis capítulo 1, que después que Dios hace todas las cosas, le da la semilla como un regalo al hombre. Y luego entonces Él hace y crea el sábado. Yo sé que hay mucho concepto en cuanto al sábado, porque mucha gente entonces comienza a mirar que básicamente es un día de reposo, que hay que descansar. Y yo no le quito valor a eso. Yo creo que todo ser humano entiende que tú debes de tener un día de reposo, debes de descansar, debes de dormir. Pero el sábado fue creado. Yeah. Y como fue creado, un día va a desaparecer. ¿Y cuándo va a desaparecer eso? Cuando Dios complete su obra. Porque en Hebreos capítulo 4, Él la terminó en Cristo Jesús. Entonces, es cuando nosotros entramos en el reposo. Porque cuando entramos en ese reposo, lo que estamos diciendo es, no es que nosotros no estamos trabajando, es que Dios continúa trabajando por nosotros mientras yo descanso. Y eso es lo que hace Cristo. Y ahí entonces, en esos conceptos, la provisión de Dios comienza a fluir y a venir a nuestras vidas de una manera que nosotros humanamente a veces no lo podemos entender. Amen. Sí, la provisión divina siempre tiene que ver con entrar en la persona de Cristo. Y no sé si puedes compartir un poco de los testimonios que tú has vivido. ¿Cuál ha sido tu proceso en aprender cómo depender en Dios como tu Padre? Porque hay gente que conoce esto en su mente, pero ¿cuál es esa batalla? ¿Cuál es el proceso de sujetarse a esta verdad de una forma que se hace una vida en nosotros? Creo que también hay un ejemplo muy bíblico antes de entrar en ese punto y comenzar nosotros a mirar ciertas cosas específicas que a mí me pasó, ¿no? Como joven, que vine al Señor, pero que no crecí con mi padre natural. Y que en ese contexto había muchas cosas en mi corazón en la cual yo me podía conectar con Dios. Podía entender a Dios específicamente en eso, en la salvación, del que Él me había liberado, de que Él me había sanado, que Él me había rescatado de las tinieblas a la luz admirable. Pero la conexión mía de yo poder descansar en mi Padre, de que Él iba a tomar cuidado de mí, ya se tomó un proceso en mi vida. Amen. Y una de las cosas que tomó ese proceso en la vida mía fue cuando comencé a entender en la relación de Abraham como padre y cuando tomó a su hijo. Okay. Dios le dice, llévalo al monte. Ajá. Y bueno, usted conoce la historia. En el monte Él lo va a sacrificar. Y Dios entonces dice, no lo hagas. Porque Abraham, ya yo sé que tú me amas. Y comienza la Biblia a enfatizar y a declarar por primera vez la palabra amor. Es la primera vez que eso ocurre en la relación de Abraham con Isaac entregando a su hijo. Porque no estaba apuntando a lo que Dios iba a hacer en la cruz del Calvario. Dios entregó por amor a su hijo. Pero en ese contexto, cuando habla de la palabra, dice en Hebreos que era en el sentido figurado. Y ese sentido figurado es la palabra parabolé, que es donde sacamos la palabra parábola. Entonces lo que quiero decir es que cuando Dios toma a Abraham, a Isaac, lo que Dios está haciendo es una ilustración para darnos a nosotros una parábola. Y una de las enseñanzas, porque hay muchas enseñanzas ahí, y luego creo que en otra ocasión vamos a tocar ese mismo pasaje, pero es en el caso de la provisión. Porque cuando Él va a sacrificar a su hijo, entonces dice Dios no lo mate. Pero en ese mismo momento aparece un cordero trabado con sus cuernos en un matorral, como decimos nosotros. Y entonces Abraham toma y dice, Dios Jireh, ¿no? Que quiere decir que Dios es el que se provee la ofrenda. Y muchos de nosotros lo que hemos hecho es que hemos hablado de que Dios proveerá. No es que Dios proveerá simplemente para mi necesidad, es que Dios se provee lo que Él necesita y lo hace a través de nuestras vidas para llevar a cabo su propósito en nosotros. Entonces, cuando entramos en esa dimensión de reposo, en ese entendimiento de que el Padre es el que se provee, lo que Él quiere hacer y manifestar en nuestras vidas, entonces nos damos cuenta que no tenemos que estar con esa ansiedad ni con ese sentido de urgencia para nosotros poder encontrar lo que realmente necesitamos en el día de hoy.
Yo creo que esa historia de Abraham también nos enseña algo muy importante, porque hay gente que hay, hay, hay una evidencia que de verdad entendemos que Dios provee todas las cosas, y es cuando Él nos pide lo mismo que Él nos dio. Y eso fue lo que hizo Abraham de una forma muy práctica. O sea, él estaba esperando a Isaac, entonces Dios le da ese hijo Isaac y se lo pide para atrás. Entonces hay muchas personas que reciben la bendición de Dios, supuestamente en la configuración de hijo, pero cuando Dios se lo pide para atrás, ellos operan bajo un espíritu de orfandad y se quieren quedar con lo que Dios le entregó, no sabiendo que ellos son administradores y no son dueños de las cosas que Dios le ha entregado. Y tú tienes esa frase que has usado mucho, que es: el hijo es la persona que puede ser dueño de todo, pero que nadie lo posee, que nada lo posee a ellos. Y creo que Abraham representa esto de una forma muy espectacular, y lo vemos también en la vida de Cristo, que Él lo entregó todo. Él dijo: nadie me lo tiene que pedir, nadie me lo puede tomar. Yo también, yo soy el que pongo mi vida, yo soy el que lo dispongo a la muerte y a la cruz. Y yo creo que eso es tan poderoso lo que estás diciendo ahí. No sé si tienes algo para añadir ahí. Sí, porque todo comenzó, tú sabes, Dios está comprometido en ese concepto de familia y como padre. Y yo me acuerdo que cuando tu madre, ¿no? Lisette, me dio la noticia de Carla, yo entré en un pánico. Porque yo decía, ¿cómo ahora yo voy a proveer para los hijos? Y mirando hacia atrás veo que cada vez que vino uno de ustedes a nuestras vidas, siempre hubo un incremento en la provisión de Dios para nosotros. Y que aunque al principio tal vez sonaba un poquito difícil, pero al final siempre vimos la mano de Dios. De que cuando Dios te da un hijo, cuando Dios te da una familia, cuando Dios te da generaciones, el Dios de las generaciones siempre incrementará nuestros graneros. Amen. Y también cuando Él te llama al ministerio. Porque esa es la parte que yo creo que también debemos de hablar, porque muchas personas dicen, wow, Dios me llamó al ministerio, pero ¿cómo lo voy a hacer? O ¿cómo voy a suplir? O ¿cómo voy a proveer? ¿Cómo Dios proveerá para el ministerio? En otras palabras. Amen. Y una de las cosas que nosotros hemos podido vivir por evidencia, no tanto en lo personal, de cómo Dios comenzó con mi propio negocio, de cómo Dios me dio la idea y cómo la gracia de Dios se manifestó con un cliente, 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes, hasta llegar a una compañía que por más de 25 años está sirviendo y donde hay varias familias que están allí. Y eso creo que es poderoso, porque uno de mis deseos siempre fue de que lo que Dios me diera pudiera traer provisión a otras familias. Amen. Y yo creo que cuando uno tiene ese concepto familiar, siempre la provisión fluye. Amen. Pero en el ministerio, yo creo que también es algo que nosotros debemos de conquistar, de que Dios fue el que nos llamó y que en ese concepto ministerial siempre Dios va a traer la provisión. Amen. Me acuerdo cuando nosotros entramos, teníamos 5 años como iglesia, imagínate, 5 años como iglesia, una iglesia pequeña, éramos como 40 personas, con un grupo de niños, de los cuales 4 eran míos, y estábamos allí, y Dios nos dice, ustedes van a comprar sin dinero. Y cuando compramos sin dinero, Dios nos da un edificio, cuando nosotros tenemos 5 años como iglesia y no somos ni 100 personas. Y cómo la provisión de Dios, nosotros comenzamos a ver milagros tras milagros. Y ahora tenemos un edificio, Amen. Pagamos toda la renovación en efectivo, casi $1 millón, que surgió de la misma gente que teníamos. Yeah. Entonces, cuando uno comienza a caminar y configura su mente de que Él es nuestro Padre, y que si Él es nuestro Padre, Él tomará cuidado de nosotros. Y no solamente cuidará de nosotros, sino que ya le hizo la provisión antes de darme la asignación. Yeah. Yo creo que podemos caminar en esa realidad y podemos ver la gloria de Dios. Y no desesperarnos, simplemente esperar, esperar y esperar hasta que se manifieste la gracia de Dios en ese aspecto de proveer nuestras necesidades. Hablando de eso, quiero jalarte este testimonio porque... Y quiero terminar con esto aquí porque fue algo que tú viviste.
dijiste algo tan importante. Dos cosas. Dijiste, cuando nosotros reposamos, Dios trabaja a nuestro favor. Y también hablaste sobre esa confianza de saber que ya Él da la provisión de antemano. Y tienes una historia que compartiste la semana pasada en una reunión con un pastor en Nueva York, cuando estabas en la universidad. Y tu otro hijo, Giancarlo, está aquí, nos está ayudando aquí en la grabación. Y tú no has escuchado este testimonio. Y por primera vez yo quiero que lo compartas para terminar, porque tú viviste eso, de esperar en Dios. Y cuando tú no lo esperabas, ya le había provisto lo que tú necesitabas. Y eso ya no, me ha pasado varias veces, ¿no? Nos pasó ahora con lo del Madison Square Garden, que fue un testimonio espectacular, cómo Dios suplió $150,000 en cuestión de varias horas. Pero en ese testimonio, yo todavía no estaba, yo era soltero, estaba en la universidad, y yo me acuerdo que uno de los profesores que yo tenía, que es la única persona que yo me he sentido viviendo en Estados Unidos, como que tenía un poquito de discriminación, me miraba mal porque era hispano. Y él me dijo, tú no vas a poder regresar a la clase si tú no pagas tu matrícula. Y eso a mí me dio tanta vergüenza, me dio tanta vergüenza delante, ¿no?, de los estudiantes y eso. Y yo me fui delante de Dios ese día. En la mañana, al otro día, cuando me levanté temprano en la madrugada, comencé a orar. Y yo tenía un diario, si me acuerdo específicamente, era un día específico en el mes de diciembre. Y yo puse la fecha. Y digo, Señor, tú eres el que me traíste a este lugar. Yo quiero que tú me des la provisión que necesito para pagar el semestre de la universidad. Y entonces en esa semana tuvimos un receso de cuestión de Navidad. Y vine a Nueva York. Y cuando vine a Nueva York, yo estaba en Virginia, vine a Nueva York. La iglesia donde yo estaba, Dios toca al pastor. Sin él saber lo que estaba sucediendo. Sí. Y dice, vamos a darle Carlitos, él me decía Carlitos. Carlitos se va a devolver a la universidad, vamos a ayudarlo para que él regrese y vamos a tomar una ofrenda. ¿Cuándo tomaron una ofrenda? Acuérdate, hace 25 y pico de años atrás. Eran $3,000, casi $4,000. Y yo digo, wow, con esto voy a pagar el semestre que debo. Y cuando llegué a Virginia, me acuerdo, me fui corriendo al lugar donde era la registración, la oficina de registración, y voy corriendo y digo, yo me llamo Carlos Jiménez, doy mi número de matrícula y yo quiero pagar un balance que tengo allí. La muchacha toma mi nombre, papá, entra a la computadora y me mira y dice, señor, usted no debe nada. Dios, ¿cómo? Dice, no, su balance está en cero. Yo no lo puedo creer, yo estoy mirando a la muchacha en la ventanilla y salgo corriendo. O sea, me voy caminando. Pero cuando me voy caminando, yo oigo la voz del Espíritu que me dice, vuélvele y pregúntale a ella cuándo fue el día que eso se pagó. Y para mi sorpresa, ella me dice, se pagó este día, creo que fue un 12 de diciembre o un 13, sí, se pagó esta matrícula. Y yo me fui corriendo a la casa y busqué mi diario. Y el día que yo me había levantado a las 5 de la mañana, desesperado porque no sabía de dónde iba a venir el dinero, me vine a Nueva York un par de semanas, pero el mismo día que yo había clamado, ya Dios había tomado una persona y había ido y pagado la matrícula. Y yo fui y le pregunté a la muchacha, no sabemos quién fue, yo sé que está paga. Alguien vino y lo pagó. ¿No fue usted? Entonces yo me quedé como medio raro. No, está bien. No le dijiste nada en ese momento. Si está pago, está bien. Y me fui. Entonces ahí yo vi una vez más la mano de Dios. Yes. Que cuando Dios te llama, cuando Dios te ha dado una asignación en la vida, siempre la provisión va a fluir y va a llegar. Así que podemos confiar en nuestro papá. Amén. Él es el proveedor, Él es el creador, Él hizo todas las cosas y podemos estar seguros de que Él siempre proveerá para la asignación y el propósito que Él nos ha dado para nuestras vidas. Amén. Qué buena conversación hemos tenido acá. Yo no sé, pero me ministra mucho esa historia porque, o sea, yo me lo imagino, me lo imagino. O sea, entrando ahí con la ansiedad, pero también entrando con el dinero, pensando que ya todo estaba, o sea, tú tenías el pago, pero que el Señor te diga, no, o sea, tú pensaste
que eso era el pago. Y a veces nosotros pensamos que la bendición de Dios es lo que nosotros necesitamos usar para cumplir el propósito. Pero a veces eso es mucho más y son intereses extra que Él nos da porque Él está proveyendo de otra forma también. Claro, y me dio para el próximo ya semestre, yo tenía ya los próximos 6 meses ya lo tenía pago también. O sea, fue algo espectacular. Dios es fiel y siempre se ha mostrado fiel para nuestras vidas. Terminemos aquí orando al Señor, orando por la audiencia que nos está viendo, aquellos que quizás en este momento no saben cómo confiar en Dios como Padre, pero a través de la gracia que se desata por el testimonio, puedan recibir esa confianza en el día de hoy. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de ti. Te damos las gracias porque no una vez, 2 veces, tantas veces yo he visto la gracia tuya manifestándose, supliendo todas mis necesidades y las necesidades de mi familia y las necesidades del ministerio. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú hiciste los cielos y la tierra y todo lo creado fue hecho y fue dado a nosotros como regalo, fue dado como una semilla en nuestras manos, como un regalo de Dios, para que durante todo nuestro andar y nuestro caminar en la tierra, la provisión esté delante de nosotros, para que nunca estemos detrás de la provisión, sino de la asignación. Así que yo oro en el nombre de Jesús, que la gracia de Dios, el poder de Dios, en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu corazón, siempre la gracia y la provisión de Dios estará siempre contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.